Bueno, bienvenidos a un nuevo video del Giro del Cíngulo. En esta ocasión ya vamos a estar viendo los últimos pasos de la evaluación neuropsicológica, la segunda parte de la evaluación neuropsicológica que complementa a la primera. Ya en la primera estuvimos viendo un poco la anamnesis, un poco esa entrevista, esa primera observación, ese primer acercamiento entre el evaluador y el paciente que justamente recurre al neuropsicólogo porque algo está sucediendo. Es esta anamnesis que va a guiar básicamente la selección de pruebas, la administración de las pruebas, la puntuación, la interpretación y por último la devolución. Entonces tenemos a la selección de pruebas. La selección de pruebas, como justamente lo dije hace un ratito, va a partir de la anamnesis, es decir, no son dos procesos separados, podría decirse independientes, sino que justamente están interrelacionados, porque a partir de lo que yo observo, de lo que puedo juntar en esa anamnesis, voy a ir seleccionando las distintas pruebas que voy a tomar. Y acá hay dos cuestiones a tener en cuenta que las voy a ir desarrollando y un tercero que voy a explicar en un momento, que es el abordaje flexible y el abordaje fijo. En un primer lugar, el abordaje fijo, como el nombre lo indica, es justamente estable, es fijo, no fluctúa, es siempre una misma cantidad de pruebas, las mismas pruebas para todos los pacientes, tengan lo que tengan, no importa lo que yo sospeche, siempre son las mismas pruebas, perdón. Yo, por ejemplo, sospecho que el paciente está teniendo problemas de memoria. El abordaje fijo lo que hace es no solamente tratar de analizar esa memoria con una serie de tests ya prefijados, sino también se tratan como de evaluar otros dominios cognitivos, porque justamente lo que no se quiere es sesgar la evaluación, digamos. Entonces se evalúa la atención, el lenguaje, las praxias, las gnosias, porque bueno, justamente no se quiere sesgar eso. Al fin y al cabo, el evaluador muchas veces puede sesgar o la observación termina siendo a veces capaz subjetiva. Entonces lo que el abordaje fijo hace es tomar una serie de test de varios dominios cognitivos y siempre se hacen esos mismos, se le evalúa al paciente con esos mismos test. El problema del abordaje fijo es que rara vez está actualizado, es decir, los tests tienen que ir actualizándose cada año, porque además la ciencia avanza, entonces siempre se van modificando, y lo que pasa con el abordaje fijo es que eso no pasa, no se actualizan. Y además son muchos test que pueden llevar al paciente a un nivel de estrés, un nivel de desmotivación, de frustración, que es contraproducente justamente, porque si yo observo que el paciente está obteniendo malos resultados, yo puedo dar por hecho que los malos resultados son porque ese dominio cognitivo está dañado, pero en realidad el paciente puede estar pasando por un momento de estrés, de desmotivación, de frustración, etc. Entonces acá se pasa al abordaje flexible, que es distinto justamente porque no es fijo. Es decir, el evaluador va eligiendo a partir de la entrevista cuáles son las pruebas que va a utilizar y cuáles no. Es decir, ya acá es totalmente decisión del evaluador. Y es un problema, como ya lo mencioné más o menos con el abordaje fijo, porque puede llevar a un sesgo. Es decir, yo puedo hacerle, por ejemplo, todos los test de memoria, pero capaz yo no observé que está teniendo un problema de atención. Y si yo no evalúo esa atención, no voy a reconocer que justamente está teniendo un problema de atención. Lo bueno del abordaje flexible es que evita ese estrés que puede sufrir el paciente, además de que es mucho más barato y te ahorras mucho tiempo. Pero el abordaje que se suele usar es el abordaje mixto, es decir, toma un poco el abordaje fijo y un poco del abordaje flexible. No solo voy a tener en cuenta lo que yo observé en la entrevista, si yo observo que tiene problemas de memoria, listo, hago muchas pruebas de memoria, pero también utiliza el abordaje fijo. Entonces toma algunos test de atención, algunos test de lenguaje, como para evaluar por las dudas de que no esté teniendo un problema de lenguaje, porque bueno, justamente por esa evaluación yo puedo sesgar hacia la memoria y si no evalúo otros dominios que los tiene dañados, no me voy a enterar básicamente de que hay un problema en esos dominios, ¿no? Entonces se utiliza el abordaje mixto. Ahora bien, hay que tener en cuenta también cómo se va a tomar esos resultados, digamos, ¿no? Aquello que hace el paciente, bueno, cómo va a ser interpretado. Entonces acá está el abordaje cuantitativo y el abordaje cualitativo. Hay algunos tests que están regidos por la psicometría, básicamente, ¿no? Entonces los resultados se obtienen a través de unas puntuaciones y son resultados bastante objetivos que después se analizan a través de la estadística
que difiere del abordaje cualitativo, que es más bien a libre interpretación del evaluador, por ende es subjetivo. Básicamente el abordaje cuantitativo son números, son datos, y el abordaje cualitativo es más como qué hace el paciente, digamos, ¿no? Es como más la plena observación del evaluador, entonces eso también puede llevar a un sesgo. En este caso se utiliza el abordaje centrado en los procesos, ¿no? Se centra más que nada en el proceso de resolución, cómo es que realiza una cierta tarea el individuo. Obviamente igual hay muchos test que, por ejemplo, puntúan los errores, hay otros que puntúan los aciertos, entonces eso luego va a ser analizado a través de la psicometría, de la estadística, pero no se centra tanto en o puntajes o qué es lo que hace, sino trata de unificar los dos y más que nada se observa en cómo el sujeto realiza la acción, ese proceso en el cual el sujeto está siendo evaluado. Por otro lado, hay muchas pruebas que básicamente se utilizan porque se ha observado en la experiencia que funcionan para estudiar ese dominio cognitivo, pero no tienen una teoría, un marco conceptual, neurocognitivo fijo. Y eso es lo que pasa con el empirismo. Justamente hay muchos test que se observó que funcionan, que evalúan, por ejemplo, la memoria, pero que eso se obtuvo a través de la experiencia. No es que ya en un primer momento estuvo prefijado que para tal teoría neurocognitiva sobre la memoria, bueno, se necesita un test. Entonces se formula un test. Eso es más bien el cognitivismo. Entonces, hay muchos test que parten de una teoría, de un marco conceptual, de, bueno, justamente una teoría neurocognitiva, y hay otros que en realidad parten del empirismo, de la experiencia pura, digamos. Y por otro lado, con respecto a las pruebas, hay que tener en cuenta las propiedades psicométricas de los test. Tenemos a la validez, que básicamente la validez es como la capacidad de medir aquello que tiene que medir, ¿no? Si el test, cuando se dice que el test posee validez, es porque mide aquello que supuestamente tiene que medir. Y acá tenemos una serie de puntos a tener en cuenta. La validez de criterio se corresponde o correlaciona con alguna otra observación o prueba que ya se ha establecido que mide con precisión aquel fenómeno de interés, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando de la memoria, ¿no? Si ese test, por ejemplo, se establece que tiene validez de criterios porque justamente se pudo observar con alguna otra prueba, alguna otra observación que mide justamente la memoria. Por otro lado tenemos a la validez concurrente, que esta aparece cuando la medida propuesta se corresponde con el criterio o patrón medido simultáneamente. Por otro lado, la validez predictiva, se establece que un test posee validez predictiva cuando justamente la medida a validar predice un criterio futuro. Como el nombre indica, predictiva predice. La validez de constructo está más relacionada con el marco conceptual, con la teoría subyacente, es decir, se establece que un test tiene validez de constructo cuando justamente aquellos comportamientos observados, medidos por el test, se correlacionan con la teoría subyacente del mismo. Y por último, la validez de contenido es básicamente que también se comparan aquellos datos obtenidos por el test con la vida real, ¿no? Justamente si el test tiene la capacidad de medir aquello que tiene que medir. Por otro lado tenemos a la confiabilidad, que la confiabilidad básicamente es la consistencia y la estabilidad de los resultados del test a medida que la situación va fluctuando, digamos. Es decir, si yo establezco que un test es confiable, estoy estableciendo que un test es constante, que es estable, no importa las modificaciones que se den en las situaciones, digamos. Entonces hay confiabilidad interevaluación y confiabilidad intraevaluación. La primera, la confiabilidad interevaluación, sucede cuando el test es tomado por distintos evaluadores. Entonces, no importa quién lo tome, el test sigue dando los mismos resultados. Es estable, es constante, tiene confiabilidad. Ahora, la confiabilidad intraevaluación sucede cuando es un mismo evaluador en distintas situaciones. Y eso justamente se observa mucho cuando, por ejemplo, se investiga algo en particular y se quiere ver si eso que se estudió, ese resultado que se obtuvo, bueno, si se puede replicar y repetir en otras situaciones. Más o menos lo mismo sucede con los test.
yo tengo un test, me dio tal resultado, bueno, ¿qué pasa si yo lo llevo a otra situación y lo utilizo? ¿Es confiable? ¿Es estable? ¿Me da los mismos resultados? Y hay que tener en cuenta el error de medición, que es la diferencia entre el puntaje hipotético verdadero, que es básicamente el puntaje perfecto que el test daría, y justamente es hipotético, nunca va a suceder, frente al puntaje obtenido por el individuo en el test. Justamente, cuanto menor sea el error de medición, mayor va a ser la confiabilidad. Ahora, si el error de medición es muy grande, bueno, el test no tiene la confiabilidad suficiente. Bueno, y con respecto a la sensibilidad y la especificidad. En este caso, la sensibilidad es la capacidad que tiene el test de determinar que tal o cual sujeto tiene una enfermedad o tiene un déficit, dependiendo de lo que el test vaya a medir. Entonces, si yo tengo un test de Alzheimer, entonces evalúa un sujeto y determina que ese sujeto tiene Alzheimer, bueno, se puede determinar que el test es sensible. Esta sensibilidad disminuye frente a falsos negativos, justamente cuando determina que sujetos que sí tienen Alzheimer no lo tienen. Entonces no está siendo sensible, es decir, no está pudiendo determinar que ese sujeto tiene Alzheimer y por ende determina que no lo tiene, determina que es un sujeto sano. Por otro lado, la especificidad es todo lo contrario. La especificidad en sí determina qué sujeto es sano y por ende no tiene tal o cual enfermedad. Esta disminuye frente a falsos positivos, es decir, se determina que un test no es específico cuando comienza a determinar que un conjunto de sujetos tienen Alzheimer cuando en realidad no lo tienen, cuando en realidad son sujetos sanos, son falsos positivos. Bien, y por otro lado, la estandarización consiste en que todo test tiene que estar estandarizado. Y esto quiere decir que tiene que tener una serie de normas, una serie de pasos a seguir, digamos. No solo tiene que estar revisado y publicado en revistas científicas, sino también en por lo menos un libro de neuropsicología, un libro en el cual el autor de ese libro no tiene que ser el mismo autor del test, obviamente. Los materiales y los estímulos que se utilicen en el test para evaluar al paciente tienen que estar también estandarizados. Bueno, todo test tiene que indicar la validez y la confiabilidad que posee, y además de una serie de pasos, porque cada uno de los test tiene una serie de pasos que el evaluador tiene que seguir, y no solamente esos pasos, sino también muchas veces lo que le tiene que leer al evaluado. Y por otro lado, la normatización es que todo test tiene que tener rangos de anormalidad y normalidad. ¿Qué quiere decir esto? Es que si yo obtengo al fin y al cabo un puntaje de un sujeto, por ejemplo, un sujeto de 70 años, nuevamente yo le voy a hacer un test de Alzheimer, yo obtengo una serie de datos, unos resultados, un puntaje, pero si yo no comparo ese puntaje con un marco de referencia, no puedo determinar si ese puntaje está bien, si está mal, si está dentro del promedio, si es muy bajo, si es muy alto. Entonces por eso se utilizan rangos de normalidad y anormalidad, que básicamente esos puntajes de normalidad se obtienen de un promedio, de una media de sujetos sanos. Entonces, si yo obtengo que mi paciente de 70 años, que puede que tenga Alzheimer, tiene puntajes dentro de la normalidad para su edad, digo que ese sujeto no tiene Alzheimer. Ahora, si cae por fuera de esos puntajes, bueno, ahí ya estoy observando un déficit, un deterioro, un problema. Bien, por otro lado, con respecto a la administración, algunos puntos a tener en cuenta. En primer lugar, es importante tener en cuenta el esfuerzo y la motivación, el estado emocional del paciente, porque si yo observo en un primer momento que me llega un paciente que está estresado, está frustrado, ansioso, nervioso o no tiene motivación para realizar la evaluación, no es un dato menor, porque al fin y al cabo los resultados que yo obtenga de ese test, si yo obtengo de esos tests que los resultados son bajos, yo básicamente puedo dar por sentado que, bueno, ese sujeto tiene un problema en lenguaje, cuando en realidad capaz fue producto del estrés que ese sujeto estaba padeciendo, ¿no? Entonces es un factor a tener en cuenta para no sesgar y no malinterpretar los resultados. Por otro lado, es importante mantener un buen vínculo con el paciente, hacerlo sentir cómodo, y esto se logra a través del rapport, es decir, aquel vínculo, aquella relación que tiene el evaluador con el paciente, para tratar de que se sienta cómodo, se relaje y pueda realizar la evaluación sin ningún problema. Por otro lado, se debe planificar la sesión, no solamente teniendo en cuenta qué tests se van a utilizar, sino justamente si la sesión se va a hacer en un día o dos. Lo ideal es hacerlo en un día, pero
si por ejemplo el paciente ya está muy cansado, es una carga muy pesada de test que tiene que realizar, entonces son muy exigentes y uno presupone que muy probablemente se va a frustrar y se va a estresar, bueno, se la divide en dos, pero lo ideal es que esas dos sesiones no estén muy alejadas en el tiempo, es decir, que estén lo más cercanas posibles y no que una esté una semana y la otra en la semana siguiente. Y por otro lado, que yo creo que es el dato más importante, es el orden en que se administran los test, porque hay algunos test, por ejemplo, que son de memoria, ¿no? Y hay algunos que evalúan el recuerdo diferido. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, le leo una lista de palabras al sujeto, le muestro unas imágenes, necesito que el sujeto en ese momento las recuerde. Que no me las diga, no las tiene que evocar ni nada, las tiene que recordar. Entonces pasan 30 minutos, pasan 20 minutos y ahí el sujeto, yo le vuelvo a preguntar, bueno, ¿recordás las listas que te pregunté? Si te muestro estas imágenes, seleccioname cuáles recordás y cuáles no? En ese lapso de 30 a 20 minutos, generalmente se realizan otras pruebas, pero son pruebas de praxias, de lenguaje, no pruebas que tengan carga, digamos, de la memoria, digamos. Porque si yo, por ejemplo, en ese lapso estoy esperando que el sujeto recuerde lo que yo le leí o las imágenes que le mostré, pero en ese lapso yo le empiezo a realizar otras pruebas de memoria, bueno, esas pruebas de memoria van a interferir en la prueba de memoria primera que yo tengo que esperar 30 minutos para ver qué recuerda el sujeto. Entonces, en ese lapso se suelen hacer otras pruebas que no tengan que ver con la memoria o que no interfieran en lo que el sujeto tiene que recordar. Después, por otro lado, tanto al inicio como al final, más que nada al final también, se tratan de darle al sujeto tareas que no sean exigentes. Si yo, por ejemplo, al inicio de la sesión lo sobrecargo al sujeto con tareas muy exigentes, básicamente no las va a poder resolver todas de la misma manera porque va a llegar a un punto o a un pico de estrés, de frustración, que es completamente contraproducente. Y al final de la sesión, lo importante es siempre dejarle una prueba sencilla, una prueba que uno sabe que la va a resolver, para que no se vaya con esa frustración, para que se vaya con un logro, básicamente. Bien, y con respecto a la puntuación la podemos presentar ya sea en gráficos o en tablas, eso básicamente dependiendo del evaluador, dependiendo de los datos también, porque muchas veces los gráficos son más visuales, son más entendibles por los colores que tienen, las formas, etc. Pero bueno, también se pueden usar tablas y es importante marcar e informar, básicamente indicar los puntajes de corte, los rangos de normalidad y anormalidad para que sean más entendibles si al fin y al cabo el resultado que el paciente obtuvo está dentro de la media o no, si es normal o no, para poder compararlo con un punto de referencia. Y se utilizan distintos puntajes, por ejemplo, el puntaje Z, el puntaje T, el escalar y el percentil. El puntaje Z, el puntaje T y el escalar presentan tanto una media como un desvío estándar. Entonces, dependiendo del desvío estándar que posea el paciente, por ejemplo, en el puntaje Z la media es 0 y el desvío estándar es 1. Entonces, si el paciente está a un desvío estándar, está dentro de lo normal, digamos, está dentro del rango de la media. Ya si está a 2 desvíos, bueno, ahí ya estamos observando un déficit. El puntaje T tiene una media de 50 y un desvío estándar de 10, y el puntaje escalar tiene una media de 10 y un desvío estándar de 3. Ahora bien, el percentil no se utiliza porque justamente no hay un dato que represente la media. Entonces, si por ejemplo el paciente obtiene el percentil 75, es decir, obtuvo un 75% en la puntuación de las respuestas, no sabemos si está dentro de la media o no, si está muy alejado de la media o no, porque hay un 75% por debajo de otros pacientes que obtuvieron un puntaje menor, que están por debajo de ese 75, pero al fin y al cabo no sabemos si el 75, ese percentil, está cerca de la media o no, si es un número muy alto o no, porque no hay con qué compararlo. Por eso generalmente se utilizan los puntajes Z, el puntaje T y el escalar. Bueno, y con respecto a la interpretación, en este caso hay que tener en cuenta los datos obtenidos en la entrevista, los antecedentes, es decir, no solo el motivo de consulta, sino también lo que uno pudo ir observando en la entrevista, toda esa información que se recabó
de los antecedentes médicos, de los estudios que se realizó los estudios médicos que se realizó el paciente, si toma medicación o no, si ya había realizado tratamientos o no, etc. Bueno, los datos obtenidos de los test neuropsicológicos aplicados, todo ese proceso de la administración de las pruebas. Se tiene que también tratar de establecer si el sujeto presenta comorbilidades o no. Esto quiere decir cuando, por ejemplo, presenta un trastorno, podría ser, por ejemplo, el trastorno del autismo, que es comórbido con el trastorno de déficit de atención. Es decir, el paciente presenta dos trastornos a la misma vez. Eso se tiene que utilizar también, se tiene que tener en cuenta, perdón, en la interpretación. También se tiene que establecer un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, si yo sospecho que el paciente está teniendo autismo, bueno, tengo que tratar también de establecer y de realizar un diagnóstico diferencial y establecer que el sujeto, por ejemplo, no tiene un trastorno específico del lenguaje, que muchas veces se confunde porque, por ejemplo, el autismo presenta problemas de lenguaje, de comunicación. Entonces, muchas veces niños que tienen trastorno específico del lenguaje se sospecha que tienen autismo cuando en realidad son dos trastornos distintos. Se tiene que hacer ese diagnóstico diferencial para establecer que es una cosa y no la otra. Aunque ambos pueden ser comórbidos, eso también hay que tenerlo en cuenta, por eso se tiene que hacer ese diagnóstico diferencial. Bien, por otro lado hay que tener en cuenta el marco conceptual, obviamente que más allá de los datos que se van obteniendo, datos objetivos y demás, todo evaluador interpretará de manera subjetiva los datos dependiendo cuál es el marco conceptual, la teoría subyacente en la cual esté arraigado, digamos, ese evaluador. Bien, y por otro lado, la consistencia de los datos quiere decir que se tiene que tratar de establecer si los datos obtenidos, los resultados, son consistentes con, por ejemplo, el nivel escolar del sujeto, con el nivel premórbido. Si básicamente el sujeto presenta alfabetismo y yo le doy una lista de palabras para leer y memorizar, bueno, básicamente tengo que tener en cuenta si esos datos que yo obtuve del test de memoria son consistentes o no con el nivel escolar del sujeto. Básicamente el sujeto no va a poder recordar palabras que no puede leer, porque básicamente no tiene la capacidad de lectura, no puede leer, no la desarrolló, no la aprendió. Entonces hay que tener en cuenta eso para poder analizar correctamente los datos. Bien, y con respecto a la devolución, algunos puntos a tener en cuenta. Generalmente en el informe para presentar los datos se utilizan gráficos o tablas, más que nada porque son más legibles, son más fáciles de entender. Se tiene que utilizar un lenguaje sencillo y entendible, más que nada porque el informe va dirigido hacia la familia. Entonces, si los sujetos, los miembros de la familia no están dentro del ámbito científico y no conocen de la terminología neuropsicológica avanzada y específica, no van a entender muy bien sobre qué está hablando el informe. Es por eso que tiene que ser bastante simple, sencillo, concreto y entendible. Obviamente hay que especificar e indicar el diagnóstico y si presenta comorbilidades o no, cuáles son las fortalezas y debilidades del paciente y los tratamientos y derivaciones necesarias que el paciente vaya a necesitar, si va a realizar rehabilitación cognitiva o no, cómo se lo va a tratar, entre otras cuestiones. Y por último, psicoeducar. Porque si yo, por ejemplo, evalué a un paciente de 60 años y yo determiné que tiene Parkinson, bueno, yo le tengo que explicar a la familia en qué consiste el Parkinson, qué síntomas presenta, entre qué edades se presenta, bueno, muchas otras cuestiones a tener en cuenta de esa enfermedad, por ejemplo, en particular, y tengo que educar a la familia, porque la familia necesita saber frente a con lo que se va a encontrar, digamos, ¿no? Y cómo también puede ayudar al paciente. Eso fue todo por esta segunda parte. Acá dejo la bibliografía, que ya la dejé en la primera parte, igual por si quieren revisarla, si les interesa el tema, pueden recurrir a estos libros. Y bueno, nos vemos en el próximo video del Giro del Cíngulo.